Y nuestro siguiente ponente es José Agustín García Reynoso, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que va a hablar de un tema muy relacionado: modelación de la calidad del aire en México. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores por la invitación que nos hicieron para participar en este coloquio y presentar lo que hemos hecho en la parte de aplicación de modelos y el uso de infraestructura en supercómputo. Este es un trabajo que va a presentar de bastantes autores que han estado colaborando en diferentes áreas, ¿no? El temario de esta presentación, voy a hablar un poquito de qué es la contaminación, qué modelos tenemos, qué aplicaciones y sus conclusiones. Como sabemos, la contaminación, ya nos platicaron hace rato, depende de las emisiones, pero también depende de las condiciones meteorológicas. Y en un momento dado también depende de las condiciones de concentraciones de fondo de los contaminantes. Si viene aire contaminado, aunque sople el viento, pues vamos a tener mala calidad en una región. A fin de cuentas, un contaminante es toda materia o energía que está en el ambiente y afecta por su cantidad y hace que se modifique su composición y condición. Vamos a observar que las emisiones por las actividades antropogénicas, ya sea la industria, el transporte, las actividades económicas, hacen que las mismas plantas emiten una serie de compuestos, estos van a reaccionar con la luz y van a ser transportados, van a generar otros compuestos secundarios. En este caso, el ozono se produce a través de la reacción del NO2. El NO2 con la luz solar produce un radical que oxida al oxígeno y produce ozono, y el ozono puede interaccionar con otras reacciones. Es importante los hidrocarburos por un lado, los compuestos orgánicos volátiles, perdón, en la atmósfera por un lado, y por otro lado los óxidos de nitrógeno. El día de ayer nos dieron una plática muy interesante comparando Londres, Delhi y, y China, Beijing, y las emisiones de óxidos de nitrógeno eran similares, pero la diferencia eran los compuestos orgánicos volátiles, y el problema de ozono en Londres era diferente al de Beijing y diferente al de Delhi, siendo estas dos últimas ciudades más contaminadas que Londres. Y entonces es importante saber que compuestos orgánicos volátiles están en la atmósfera, y ya nos presentaron hace rato un mecanismo simplificado, un mecanismo de 12. En este caso, sí hay hasta 1200 compuestos y abarca una gran cantidad de reacciones. El Master Chemical Mechanism es uno de ellos, que no es viable para utilizarse en modelación de calidad del aire. En este caso vemos que hay procesos de depositación, óxidos de nitrógeno, ácido nítrico, o se puede transportar y llegar a otras regiones y afectar bosques, cultivos, la contaminación. Entonces, un problema que puede ser local se puede convertir regional dependiendo de las condiciones meteorológicas y de las sustancias, y también de las condiciones meteorológicas que hacen que esto llegase a suceder. Bueno, podemos en estudios de química, en matraces, hacer algún tipo de reacciones, en una cámara de smog hacer una serie de reacciones y podemos confirmar si sucede o no sucede, o estudiar el fenómeno de la contaminación. Eh, Sin embargo, si queremos evaluar políticas de control, qué tan buenas son o qué beneficios van a tener, pues no es lo mismo decir hoy no circulamos para ver si funciona o no funciona esta política, ¿no? Para eso se utilizan los modelos. Los modelos nos pueden ayudar a poder saber qué va a pasar con antelación ante un proceso o ante una política pública. Eh, en, en, el 2003 hice una campaña, el México City Metropolitan eh, Area Studio, en un estudio del 2003, en el que a Mario Molina le preguntan, bueno, ya con este estudio se va a resolver la contaminación, y él comentaba, bueno, en Harvard tuvieron que construir una cámara de smog, meter los equipos medidores y con eso saber qué es lo que está pasando en la contaminación. Aquí en México estamos trayendo los equipos para que la Ciudad de México deje de ser un buen laboratorio. Entonces, eso es lo que comentó en aquella ocasión. Entonces, ¿qué modelos utilizamos para ver esto? Bueno, entre ellos el WRF-Chem es un modelo acoplado de meteorología con química. Cuando estaba haciendo el doctorado, quería incluir a un modelo de transporte de contaminantes, se le había incluido en la maestría un modelo de química, y adicionalmente lo queríamos acoplar con un modelo de meteorología. Trabajando en ello, llegaron los alemanes, y los alemanes ya lo tenían hecho, contrataron 30 personas durante 3 meses para integrar este modelo, el primer modelo, que es el MSCM. Si uno lo quisiera hacer, tardaría 10 años en hacerlo individualmente, y sin toda la expertise en la parte de computación, de paralelizar do loops y la parte de química, etcétera. Y bueno, en este caso el WorkChem utiliza, este, tiene el transporte de las variables meteorológicas, también es el mismo que se utiliza para las variables químicas. Por ejemplo, la humedad es una variable que se transporta, así las concentraciones de contaminantes también se transportan, y es lo que utiliza. Es de fácil manejo, es modular, uno puede incluirle cierto tipo de módulos, y este es en resumen eh, cómo se utiliza. Tenemos datos de observaciones, tenemos datos del terreno.
Estos datos de terreno junto con datos de modelos globales como el GFS, que es Global Forecast System, y otros como el North American Mesoscale o el North American Reanalysis, estos se pueden asimilar. Uno define el área, define las dimensiones de la malla, y se puede sacar un segmento de todo para la región. Se interpone en la horizontal, el real interpone en la vertical, y si uno en un momento dado quiere incluir observaciones como radiosondeos locales que no están incluidos aquí, se pueden hacer a través de asimilación de datos. Y esta información más esta otra se puede meter al modelo, en donde en esta parte es el módulo de modelo donde corre, y las salidas son una gran cantidad de datos que se tienen que procesar. Simplemente estos datos se pueden observar con diferentes otro tipo de visualizadores, o se pueden hacer análisis con el Model Evaluation Tools, que también el modelo está reproduciendo, ¿no? ¿Cómo se evalúa el pronóstico? Podemos utilizar la desviación estándar, la raíz cuadrática media de los errores, tanto la parte sistemática como la no sistemática, y otros factores como el índice de concordancia o el coeficiente de correlación. ¿Qué se necesita? Necesitamos emisiones, y en esto necesitamos el inventario de emisiones, que es una lista de cantidades de sustancias en una región para un tiempo en específico, y tienen cierto tipo de características, ¿no? Están ubicadas, tienen una cantidad de emisiones, y habla sobre los tipos de contaminantes emitidos. Para México, por ejemplo, tenemos uno que tiene la cobertura de suelo. Para las plantas y las ciudades van a tener diferentes emisiones. Las carreteras y la población son parte importante para poder sacar eso. También en algunas ocasiones tenemos emisiones de fuentes naturales que pueden ser tan importantes como las fuentes antropogénicas. En Tula la emisión es aproximadamente 6 kilogramos por segundo. El volcán de dióxido de azufre emite alrededor entre 20 a 100 kilogramos por segundo en algunas ocasiones. Entonces, pues es comparable la emisión del Popocatépetl con respecto a las naturales. ¿Qué tenemos de infraestructura en el Centro de Ciencias de la Atmósfera? Se hizo un gran esfuerzo, y tiene un esfuerzo que tiene varios años. Se hizo un sistema, un sitio de supercómputo, se conoce como Meteotl, el equipo. En el site fue colaboración del Centro de Ciencias de la Atmósfera, del Grupo de Interacción Océano-Atmósfera, del Grupo de Fisicoquímica de la Atmósfera, en el cual pudimos integrar este equipo que tiene alrededor de 6 teraflops, tiene 1320 cores, tiene un 1280 gigabytes y tiene 144 terabytes de almacenamiento, ¿no? Están en plate los procesadores, y es lo que estamos utilizando para poder utilizar y otros modelos que se utilizan en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué aplicaciones hemos encontrado? Bueno, actualizar el inventario. El inventario también viene de un modelo. Como vimos, tenemos información de superficie, pero no tenemos mediciones exactas de todo. Entonces se hacen aproximaciones, se miden algunos carros, se miden algunas industrias, se miden algunas tintorerías, etcétera, y eso se extrapola a toda la región. Entonces es un modelo que nos indica aproximadamente cuánto se está emitiendo en una región. Entonces tendremos que actualizarlo o revisar esas emisiones. Y bueno, para eso se puede utilizar la modelación, para poder incluir fuentes no contempladas. El que tenemos perfiles diferentes a los de los locales, bueno, corregir esa parte o actualizarlo. Y también hay diferencias en las actividades. Por ejemplo, en el INEGI dice que en México hay 43 millones de vehículos. Y si uno se va a la Canacar y dice las ventas de nuevos carros e importación de carros, nos dice que hay 38 millones de vehículos. Simplemente por el dato de actividad ya tenemos una diferencia. Y entonces esa diferencia la tenemos, ya la vamos propagando en el inventario, y entonces tendríamos que corregirla. Por eso es importante el uso de modelos también para actualizar esto. En un caso, para el Centro de México se actualizó. Esto es el inventario tal cual, y una vez que uno hace una serie de evaluaciones y ve que hay que cambiar algunos compuestos como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, podemos tener un mejor perfil, ¿no? En rojo es el modelo, en azul son las observaciones. Podemos ver que uno puede reproducir la calidad del aire en la región con este modelo. Otro es la influencia de la meteorología en la calidad del aire. Tenemos que hay confluencias, el viento sopla en una dirección o asciende en la vertical, pero trae contaminantes de un lado o de otro lado y hace que se acumulen en ciertas regiones. Esto se puede observar con la modelación. También hay cambio de uso de suelo. Si pusiésemos el aeropuerto en Tizayuca, ¿qué pasaría con la población y eso con la zona urbana? ¿Y qué pasaría eso con los vientos y la contaminación? La actualización de uso de suelo, es la actualización realizada por la doctora Erika Danae, de ahí, en donde teníamos este uso de suelo en el modelo a través de imágenes de satélite.
se pudo actualizar a la nueva mancha urbana y eso nos ayuda a que tengamos una mejor modelación. Otras actividades, el pronóstico de calidad del aire, donde tenemos el inventario de emisiones, tenemos una malla de 90 por 90 celdas de 3 por 3 kilómetros y podemos ver cómo los contaminantes pueden migrar a otras regiones donde se cree que son rurales. Por acá estaría las pirámides, donde no se supondría que no tienen emisiones y que no tendrían problemas de contaminación, pero la contaminación de la Ciudad de México no se queda en la Ciudad de México, llega a migrar y a veces puede influenciar otras partes. Otro de los estudios puede ser el pronóstico de la dispersión de ceniza. Utilizamos otro modelo que es el FOL 3D, utilizamos el WRF y aquí se incluye la sedimentación de las partículas, cosa que, bueno, aquí no hay química, pero sí las partículas llegan a sedimentarse y a caer. Este es un ejemplo de uno de los resultados, a donde están cayendo estas cenizas y alguna comparación con observaciones. Otra es, tenemos sitios como Tula que pueden contaminar la Ciudad de México. Estas son trayectorias retrasadas. Una hora atrás de dónde venía la contaminación, pues venía de este sitio, otra hora atrás aquí, y así nos vamos hacia atrás y vemos que puede provenir de Tula y ponemos las emisiones de Tula y a ver si sí nos dan, y en este caso podemos observar que sí vienen de Tula, ¿no? Y podemos hacerlo para varios periodos, y en este caso hubo mala calidad del aire aquí por dióxido de azufre, pero no venían de Tula porque el viento se lo lleva al norte, y ahí fue el volcán, ¿no? El volcán también emite, como hemos visto, y puede contribuir a que tengamos mala calidad en el aire en la Ciudad de México. Otro es compararlo con satélite, o actualizar el uso de suelo. La Ciudad de México tiene una urbanización diferente, tiene edificios, etcétera, y tener un suelo urbano más detallado nos ayuda a tener una mejor calidad del aire. Bueno, una mejor descripción de la calidad del aire en la región. Este es con el modelo sin urbanizar y este es el modelo urbanizado en naranja. En la parte de CO se ve que el urbanizado, el rojo, es más alto que las observaciones, bueno, pero se parece más. Y tendríamos que actualizar el inventario para ese tipo de regiones. Otras cosas como fuentes de área, en este caso la Ciudad de México, tenemos las emisiones de la Ciudad de México y no podíamos obtener el ozono suficiente y tuvimos que meter emisiones en Toluca y observamos que el ozono sí influye, y de ahí salió la CAME, ¿no? De que la calidad del aire en la Ciudad de México no depende de la Ciudad de México, sino depende de otras ciudades alrededor. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos nuevamente con preguntas y respuestas. Los invito también a ser breves para plantear sus preguntas. Por ahí tengo una, después tú y... Ajá, por acá hay más. A ver, entonces empiezo contigo. Tengo una duda. ¿Cómo distribuyen geográficamente los sensores para poder identificar las emisiones? Porque imagino que los espacios rurales son más amplios. Bueno, nosotros no hacemos mediciones directas, utilizamos las mediciones que hace el CIMAT, como habían comentado, y utilizamos esa distribución nada más. Gracias. No vi de los factores que presentaste y en el modelo anterior. Aquí en el Valle de México tenemos un problema grande en los meses fríos. ¿No se contempla la capa de impresión térmica? Sí, sí está contemplada. ¿Está en el modelo? Entonces no entendí dónde estaba, pero... Sí, bueno, no la presenté, pero sí está incluida en el modelo. Porque es Sí, un factor bien importante, ¿no? Sí, y lo que hemos visto a través de modelaciones, un paper de Benjamin Defoe sobre la región, de una campaña del 2006, mediciones con aviones, Megacity Initiative Global and Regional Observations, Milagro 2006, ahí en uno de sus artículos comenta de que la ventilación en la Ciudad de México es alrededor de 8 horas. Una parcela en el Valle de México tarda en salir del Valle de México 8 horas. Quiere decir que por lo regular tenemos aire limpio toda la temporada de todo el año. Excepción de cuando hay sistemas de alta inversión como en el 2016. Ahí esa ya no se cumplió y fue que tuvimos problemas. Aunque tenemos las mismas emisiones, no teníamos la misma ventilación. Y eso fue lo que provocó que en el 2016 tuviéramos en una semana, bueno, varios meses, periodos de muy mala calidad del aire. Pero sí está contemplada. Una pregunta, ¿qué tan lejos están de que esos modelos corran en tiempo real o en cuasi tiempo real? ¿Cuánto tarda en correr un modelo así? Bueno, ahorita tenemos el pronóstico para dentro de 2 días. O sea, en cuanto hacemos el pronóstico de calidad del aire, tarda alrededor de 4 horas y son 72 horas de pronóstico. Y está corriendo operativo. Usted puede entrar a la página de www.atmosferaunam.mx. En pronósticos está el pronóstico de meteorológico, el de calidad del aire, y el de calidad del aire tenemos hasta 72 horas. Ahora, en tiempo real significa asimilación de datos
Eso aproximadamente, nuestros cálculos nos lleva a 8 horas poder calcular, asimilando los datos ahorita, y de aquí a que tengamos el resultado, en 8 horas tenemos resultados hasta 72 horas. Es aproximadamente, gracias a la capacidad de cálculo que tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Menciona una malla de 90 de 3x3, 90 por 90, 3x3. ¿Qué modelo de discretización fue el elegido para...? Sí, usamos el WRF-Chem y el dominio tiene 90 celdas por 90 celdas de 3 kilómetros cada uno, o sea, abarcamos un área de 270 kilómetros, abarcamos casi todo el Estado de México, todo Puebla, Tlaxcala, hacia el sur, todo Morelos y al norte, un poquito al norte de San Juan del Río. En la vertical son 27 capas. Sí. Gracias, Jorge. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas Felicitaciones por el trabajo. Yo nada más quisiera preguntarle en general cómo considera que es la calidad del aire actualmente en nuestra Ciudad de México. Es Si hiciera un promedio a lo largo de todo el año, o dirás, tal vez meses es mejor, tal vez es peor, porque esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las enfermedades respiratorias, o inclusive salen datos de cuánta gente inclusive llega a morir directa e indirectamente por la contaminación atmosférica. Se manejan hasta de 20,000 a 40,000. No hay un dato exacto. Gracias, doctor. Sí, bueno, no estaba preparado para esa pregunta, pero aquí tengo la transparencia sobre eso. Bueno, cambio climático también hemos visto, las cuencas atmosféricas. Bueno, la primera pregunta era ¿cómo considero la contaminación en la Ciudad de México? Es insalubre el aire en la Ciudad de México el 50% de los días, según la norma de calidad del aire, ¿no? Bueno, yo no lo digo, eso lo dicen las autoridades, usted lo puede revisar, 1 de cada 2 días se rebasa la norma de calidad del aire en ozono. Ahí se rebasan otras normas, pero no se da contingencia ni nada, las de óxidos de nitrógeno, pero esas no se han tocado todavía, no se han avisado. ¿Cuántas muertes hay? No nada más por contaminantes criterio, también hay una serie de compuestos tóxicos como el benceno, 1,3-butadieno y otra serie de compuestos que también existen en la atmósfera de la Ciudad de México, y un pequeño estudio preliminar que no alcanza a llegar ahorita al final. Encontramos que alrededor de 56 personas al año tienen cáncer nuevo. Bueno, son nuevos casos de cáncer alrededor en la Ciudad de México por las concentraciones de estas sustancias tóxicas. Y eso no está normado en ninguna parte, no hay reglamento, no hay normas para medir, no hay normas de límites máximos permisibles, y ese es otro artículo que estamos escribiendo con la Facultad de Derecho, referente a qué es lo que falta en la legislación en México para tener una legislación más completa. Como comenté, toda sustancia o energía es un contaminante, y entre esas sustancias no nada más los criterios como son óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, plomo, ¿no? Sino también benceno y todos estos tóxicos atmosféricos que no están legislados, o no hay norma para medir y no hay norma que diga cuál es su límite. Este es el de benefit analysis. ¿Qué pasa si hacemos una reducción de contaminantes? Bueno, podemos tener beneficios. Ya, perdón. Gracias. Interesante la plática. Yo tenía 2 dudas muy puntuales. Es decir, ustedes tienen que hacer este inventario de emisiones y por lo tanto no son dependientes de sus datos de entrada. Muy dependientes. ¿Y qué tan, no sé cómo decirlo, sino qué tan certero se convierte el modelo con respecto a estas variaciones en los datos de entrada que pueden ir teniendo? Y la segunda es con respecto al mismo escalamiento de las regiones, porque presentaban una suerte de revisión del modelado con base a una media y una variancia, pero es un modelo lineal y aquí tienes una gran extensión de terreno, entonces tienes comportamientos locales que te pueden modificar esa comparativa. ¿Qué han hecho al respecto? Bueno, muchas gracias. Con eso al respecto, en la parte de la ciudad hemos tratado de utilizar el WRF Urban para poder, bueno, la segunda pregunta es eso, ¿no? Tratar de utilizar el WRF Urban, que describe mejor las condiciones meteorológicas locales, ¿no? En lugar de tener celdas de 3 por 3 kilómetros, tenemos celdas de 500 por 500 metros, y ya considerar un poquito mejor la meteorología y las concentraciones. Y los inventarios, bueno, desafortunadamente no podemos hacerlo todo y no lo sabemos todo, entonces tenemos que basarnos en ellos, pero a través de mediciones en campo se puede enmarcar qué tan bien o qué tan mal están esos inventarios. Hay proporciones óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, que son significativas a las primeras horas del día, que representan las emisiones vehiculares, y en otras horas representan otro tipo de procesos. Y también se ha trabajado en ese sentido para ajustar los inventarios, por lo menos en la proporción que estén de acuerdo a lo que se ha observado, ¿no? Nos falta también medir compuestos orgánicos volátiles en México. Y bueno, tenemos un equipo de medición de aerosoles, pero nos falta lo otro.
¿Alguna pregunta más? Aprovechar que vine. Este es un problema de valores iniciales, de condiciones iniciales y valores de frontera, como lo acaban de la anterior ponente. En el caso tuyo, ¿cómo agarra las condiciones de frontera en la malla que estás poniendo? Bueno, al principio están prescritas, las condiciones de frontera están prescritas. Sí, ¿cómo se podría mejorar? Sería tener un dominio más grande, en el cual diera las condiciones de frontera de este dominio, pero en este caso son fijas, y entonces siempre entra aire limpio o no contaminado, y si salen contaminantes y regresan, ya no regresan. Pues tiempo para una última pregunta. Bien, bueno, pues agradezcamos nuevamente al ponente a la... Muchas gracias.